Hola, ¿cómo están? Somos estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca de la Facultad de Psicología Clínica. Hoy vamos a presentar sobre la anorexia y la bulimia nerviosa. Nuestro grupo es el grupo número 2, integrados por Cristian Tarqui, David Tixi, Jonathan Tello, Yomaira Sitanaura y Ángel Tenesaca. Espero que lo disfruten. Hola, bienvenido a este video. Primero que nada, déjame invitarte a pensar sobre algo. ¿Alguna vez has sentido que tienes cierta inconformidad con tu cuerpo? O tal vez has tenido algún caso de personas que se llegan a sentir así y que por ende su conducta alimentaria llegue a ser algo inadecuado. Bueno, pues te cuento de que ahora vamos a adentrarnos un poco en este mundo de lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, especialmente en la anorexia nerviosa y en la bulimia nerviosa. Bueno, primero que nada vamos a empezar con la anorexia nerviosa. Como ya habíamos mencionado, este es un trastorno de la conducta alimentaria. En estos casos tenemos que la ingesta de alimentos está muy por debajo de lo normal, lo que asimismo produce un peso corporal inferior. Y bueno, esto a su vez va a provocar muchos problemas de salud en la persona que lo padece. Continuando con los trastornos alimenticios, tenemos ahora la bulimia nerviosa. A diferencia de la anorexia nerviosa, donde el paciente llegaba a consumir muy pocas calorías o muy poca comida, tenemos de que en el caso de la bulimia, la persona llega a consumir muchas cantidades de alimentos, llegando incluso a ciertos casos donde las personas presentan testimonios de decir de que no pueden controlarse con respecto al consumo de estos. Ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que causa estos distintos trastornos de la conducta alimentaria? Bueno, tenemos que varios factores pueden llegar a producir esta enfermedad en las personas. Factores que van desde el ambiente hasta las personas que nos rodean. Con respecto a lo ambiental, podemos tener de ejemplo la imagen que dan las celebridades a sus fans con respecto a que tener una imagen o un cuerpo perfecto es lo ideal para llegar a ser feliz. Ahora, con respecto a las personas cercanas, tenemos de que estas pueden llegar a ser una crítica negativa a la imagen corporal del afectado. Y esto, bueno, va a derivar en los métodos que vimos anteriormente para llegar a mejorar su cuerpo o al menos que se vea de una forma ideal. Criterios diagnósticos. A. Restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades, que conduce a un peso corporal significativamente bajo con relación a la edad, el sexo, el curso del desarrollo y la salud. El peso significativamente bajo se define como un peso que es inferior al mínimo normal o en niños y en los adolescentes se podría decir como inferior al mínimo esperado. B. Miedo intenso a ganar peso o engordar, o comportamiento persistente que interfiere en el aumento de peso, incluso con el peso significativamente bajo. C. Alteración en la forma en que uno mismo percibe su propio peso o constitución, influencia impropia del peso o la constitución corporal en la autoevaluación, o la falta persistente de reconocimiento de la gravedad del bajo peso corporal actual. Características diagnósticas. La anorexia nerviosa tiene tres características básicas. La primera, que es la restricción de la ingesta energética persistente. La dos, que es el miedo intenso a ganar peso o a engordar, o un comportamiento persistente que se interfiere con el aumento del peso. Y tres, la alteración de la forma de percibir el peso. Además, cabe recalcar que el individuo mantiene un peso corporal que está por debajo del nivel mínimo normal para su edad, la fase de desarrollo, el sexo y la salud física. El peso corporal de los individuos a menudo cumple el criterio después de una pérdida de peso significativa, pero en los niños y en los adolescentes se puede observar que no se gana el peso esperado o no se mantiene el curso del desarrollo normal. Prevalencia. La prevalencia a los 12 meses de la anorexia nerviosa entre las mujeres jóvenes es aproximadamente del 0,4%. Se sabe menos sobre la prevalencia entre los hombres, aunque la anorexia nerviosa es mucho menos común entre los hombres que entre las mujeres, reflejando normalmente la población clínica una proporción entre mujeres y hombres que es aproximadamente del 10
A1. Desarrollo y curso de la anorexia nerviosa. ¿Cómo es que empieza anorexia nerviosa? En sí suele empezar durante la adolescencia o la edad adulta, aunque rara vez suele pasar antes de la pubertad o después de los 40 años, aunque hay descritos que dicen que ahí empezar tanto en una edad temprana o tardía. El inicio de este trastorno suele asociarse a un acontecimiento estresante como dejar a la familia o falta de apoyo familiar. En sí, en jóvenes suelen existir atípicas como negar que el miedo de engordar. En el caso de adultos es más probable que esta enfermedad dure más, ya que se incluyen muchos más signos o también síntomas de alguna enfermedad. La recuperación del peso o para resolver complicaciones médicas es posible que se requiera una hospitalización. Factores de riesgos y pronósticos de la anorexia nerviosa suelen ser tanto temperamentales, es decir, los individuos pueden desarrollarse por algún tipo de ansiedad o a un rasgo obsesivo que tuvo en la infancia. Estas pueden ser realmente un mayor riesgo para desarrollar la anorexia nerviosa. También están los ambientales, que son historias o variedades interculturales que suelen presentarse mucho en la anorexia nerviosa, ya que suelen ser por profesiones o algunas aficiones que alientan la delgadez, como ser modelos o deportistas de élite. Esto suele relacionarse mucho también en esta enfermedad. También suele ser un factor importante lo que es lo genético o lo fisiológico, ya que presentan por algunas familias biológicas de primer grado de estas personas con anorexia. También se ha hallado peligro contra familiares que tengan depresión o bipolaridad. Desarrollo y curso de la bulimia nerviosa. ¿Cómo comienza esta bulimia? En sí comienza en la adolescencia o en la edad adulta temprana. También suele ser antes de la pubertad o después de los 40 años. Existe también atracones que suelen comenzar durante o después que empieza a hacer una dieta o para poder adelgazar. El curso de esta enfermedad puede ser crónica y el periodo de remisión se alterna al comer mucho en exceso. Sin embargo, suele haber un seguimiento de largo plazo y los síntomas de muchos individuos parecen disminuir con o sin tratamiento, aunque el tratamiento afecte claramente el resultado. Según informes, dicen que hay riesgos de muerte con respecto a la bulimia nerviosa, ya que la TBM de la bulimia dice que se acerca con un 2% por década. También existen subgrupos que continúan comiendo en exceso, pero dejan de realizar conductas compensándolas de una manera inapropiada. De riesgos y pronósticos de la bulimia nerviosa suelen ser por factores temperamentales, es decir, cuando la persona se preocupa por su peso, tiene una baja autoestima, los síntomas son depresivos, existe un trastorno de ansiedad social, también un desarrollo de ansiedad generalizada, en este caso en la infancia. Esto se asocia mucho en lo que es el aumento de riesgos al desarrollar bulimia nerviosa. Otro factor están los ambientales. Esta vuelta es cuando hay personas que tengan un ideal de cuerpo delgado, en la cual esto es mucho, para la persona aumenta mucho el riesgo de desarrollar mucho la preocupación por el peso, en la cual hay un aumento de riesgo de presentar lo que es la bulimia. También sufren estas personas abusos, tanto físicos como sexuales, en la infancia, que también es un mayor riesgo para que una persona tenga bulimia nerviosa. También está lo que es lo genético y lo fisiológico. En este caso, cuando hay la obesidad en la infancia o hay un desarrollo temprano. Las consecuencias y el tratamiento para los trastornos de bulimia nerviosa y la anorexia. Bueno, al hablar de bulimia nerviosa, pues esta presenta un gran abanico de limitaciones funcionales.
en un por ciento de individuos esto podría ser bastante grave, pero en otros de los casos existe un deterioro funcionales donde que específicamente en el ámbito social y donde que existiría una probabilidad bastante grande que afectaría negativamente en este ámbito. De igual forma, pues tenemos las consecuencias funcionales de la anorexia nerviosa tendrían unas grandes limitaciones asociadas a este trastorno. Una de ellas vendría a ser estén todavía lo que es activas en el ámbito profesional y social. Existen otras que muestran un aislamiento social bastante significativo, donde que ya no pueden tener la capacidad de mantenerse en el ámbito con el potencial funcional, podríamos decir, en el ámbito académico o en la carrera profesional. Para entender esto tenemos que aclarar que estos son trastornos de comportamiento alimenticio, donde que es necesario tratar desde el inicio la malnutrición para que luego poder iniciar ya con la intervención psicológica y con lo que vendría a ser psiquiátrica también. Entonces, el abordaje del diagnóstico y terapéutico debe ser multidisciplinario. No podemos echar de lado lo que vendría a ser la función de un pediatra, un médico de la familia, psiquiatra, un psicólogo y algo muy importante, el nutricionista. Entonces, de este modo, el médico dará una atención primaria al individuo, ya que va a ayudarnos con la prevención, con el tratamiento, con lo que es la continuidad del tratamiento. Entonces, con este abanico de multidisciplinario, vendríamos a valorar si el tratamiento es posible darse en el ámbito de forma ambulatoria o si es necesario realizar un internamiento hospitalario y tratarlo en ese ambiente. Se debe enseñar o socializar a la familia y tanto al individuo que el alimentarse es bastante importante si lo hace de una forma adecuada, ya que necesitamos que el organismo empiece a ganar peso y tener un óptimo crecimiento y un desarrollo para la actividad física, es decir, mantener un nivel adecuado del organismo, de la salud. Entonces el paciente tiene que comprender y aceptar que tiene una enfermedad en la que necesita de sí mismo para poder estabilizar lo que vendría a ser su salud, para intervenir siguiendo ese parámetro con lo que es la intervención psicológica y psiquiátrica. Luego de aquello, de la estabilización del organismo, de lo que vendría a ser el peso en sí, se va directo a lo que es el tratamiento psicológico y psiquiátrico, donde que debe hacerse conjuntamente con el médico y el nutricional, ya que estos vienen de la mano. Entonces el paciente, por ejemplo, el paciente con anorexia nerviosa en un estado avanzado no puede beneficiarse de lo que es el tratamiento psicológico sin antes haber corregido lo que vendría a ser la nutrición. Entonces, un aspecto muy importante para la psicopatología es que está relacionado con lo que vendría a ser la desnutrición, es uno de los puntos más importantes. Entonces, de este modo se puede ya realizar lo que vendría a ser una intervención psicológica a nivel individual o también puede ser grupal. Otro de los aspectos bastante importantes que se puede tratar con tratamientos psicofarmacológicos, ya que en la anorexia nerviosa no existe un tratamiento específico, sino el de sus complicaciones psiquiátricas. Por ello, a veces se usa lo que es los antidepresivos, los neurolípticos, los sedantes y entre otros, pero los últimos mencionados no se usan generalmente, ya que tienen un potencial adictivo, pero los que sí son necesarios, podríamos decir, y los que se pueden usar generalmente vendrían a ser los antidepresivos en el tratamiento de lo que es la anorexia nerviosa.